Saludos a todos, quien les habla la profesora Adriana Aula. Sean bienvenidos nuevamente al canal Curiosímate. El día de hoy vamos a aprender a determinar los percentiles para datos agrupados en intervalo. Y les traigo un ejercicio y nos dice, en una institución universitaria se han tomado la asignatura en centímetros de los 35 estudiantes de una sección de ingeniería, distribuyéndose en una tabla de la siguiente manera. Y allí tenemos nuestra tabla donde se muestran los intervalos y su respectiva frecuencia. Y nos dice determinar el percentil 40. El paso número 1 para determinar los percentiles con datos agrupados es que, partiendo de las tablas que nos dan, vamos a abrir una nueva columna porque necesitamos hallar las frecuencias absolutas acumuladas. Noten que estamos trabajando con la misma tabla que nos da el ejercicio y estamos abriendo una nueva columna. Vamos a determinar las frecuencias absolutas acumuladas de cada clase. Entonces la frecuencia absoluta acumulada para la primera clase va a ser la misma frecuencia absoluta. Mientras que la frecuencia absoluta acumulada para la segunda clase va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior más la frecuencia absoluta de la clase actual y le damos Enter. Para las demás nos situamos en la segunda celda y nos ubicamos aquí en la esquina, copiamos la fórmula, arrastramos hacia el final y allí tenemos la demás frecuencia absoluta acumulada para cada clase. Bien, una vez que ya trabajamos con nuestra columna de la frecuencia absoluta acumulada, vamos a proceder a determinar nuestro percentil 40. Y para ello vamos a aplicar una formulita. Y esa formulita nos dice, percentil K va a ser igual al límite inferior más K por N más 1 entre 100 menos la frecuencia absoluta de la clase que antecede a la clase del percentil, en este caso percentil 40, entre la frecuencia absoluta de la clase del percentil 40 por a su i, que es la amplitud. Y aquí tenemos que el sub i es límite inferior de la clase del percentil, en este caso percentil K, que es 40. F sub i menos 1 con F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada de la clase que antecede a la clase del percentil K. A sub i es la amplitud y F sub i es la frecuencia absoluta de la clase del percentil, en este caso 40. Bien, noten ustedes que aquí nos hablan de la clase del percentil K. Necesitamos ubicar cuál es la clase del percentil, en este caso percentil 40. Noten ustedes que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. Cada fila que tenemos acá, la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. 5 clases. Necesitamos saber cuál es la clase de nuestro percentil 40. Para ello, vamos a ubicar la posición del percentil 40. Vamos a ubicar cuál es la clase, la posición. Para ello, vamos a emplear la siguiente fórmula. Como el número total de datos, ¿cuántos datos estamos trabajando? Necesitamos saber cuántos datos estamos trabajando. Para saber cuántos datos estamos trabajando, simplemente lo que hacemos es sumar todas las frecuencias absolutas. La suma de todas las frecuencias absolutas nos da el número total de datos. Entonces colocamos el signo igual, colocamos la palabra suma, seleccionamos la función suma. Una vez que seleccionamos la función suma, de igual manera seleccionamos entonces todas las frecuencias y le damos Enter. Y ahí automáticamente tenemos que el número total de datos es 35. Ese número total de datos es un número impar. Como es un número impar, para ubicar la posición del percentil, aplicamos la siguiente fórmula. K por N más 1 entre 100. Si fuera un número par, es similar a la fórmula, pero sería K por N entre 100 sin sumarle 1. Entonces, el percentil K va a ser igual a K por N más 1 entre 100. La posición del percentil. Entonces, ¿quién va a ser K? K va a ser el subíndice del percentil. El percentil es 40. El subíndice, K representa el subíndice, K vale 40. Si aquí colocamos 40, aquí va 40. Entonces vamos a ubicar la posición de nuestro percentil aplicando nuestra formulita. Y bien, entonces sería K, que vale entonces, va a ser el subíndice del percentil, que sería 40. Sería 40 por N más 1
dijimos que el total de datos es 35 y le sumamos 1 da 36, por lo que nos queda sería 40 por 36. Ese producto lo vamos a dividir entre 100. Y le damos Enter. Y allí tenemos que la posición del percentil 40 está en 14,4. Bien, esa posición, ojo, presten atención acá, estamos ubicando en la posición. Todavía no tenemos el resultado de nuestro percentil 40. Esta es la posición. ¿Y qué vamos a hacer con ese valor, esa posición? Lo vamos a ubicar en la columna de nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Por eso es que tuvimos que trabajar con esta columna, porque el valor de la posición se ubica en esta columna. Cuando nos dio la posición 14,4. ¿Y dónde se ubica entonces ese 14,4? Lo vamos a ubicar acá. Bien, ¿dónde se ubica ese valor? La frecuencia acumulada hasta esta clase es hasta el 10. No, vamos con la segunda. Estamos buscando aquí lo tenemos que nos dio 14,4. 14,4 entonces se ubica en este intervalo, ya que la frecuencia absoluta acumulada hasta este intervalo es hasta el número 26, que es un número mayor a 14,4. Entonces, en esta clase se ubica nuestro percentil 40. Esta es la clase del percentil 40. Lo vamos a sombrear. Esa es la posición de nuestro percentil. Bien, ¿y para qué necesitamos esta clase? Es porque necesitamos ubicar ciertos valores que vamos a sustituir en nuestra fórmula. El límite inferior, pero va a ser el límite inferior. Tenemos varios límites inferiores en nuestra tabla. Noten ustedes que aquí está la columna de los límites inferiores y la columna de los límites superiores. Pero vamos a ubicar el límite inferior, pero de la clase del percentil 40. Ya tenemos la clase del percentil 40. Y entonces el límite inferior de nuestra clase del percentil lo ubicamos en esta columna. Aquí está, y sería el límite inferior 162. Y también necesitamos el número total de datos, que ya sabemos que es 35. K, que es 40, necesitamos la frecuencia absoluta acumulada de la clase que antecede a la clase del percentil 40. Noten ustedes que esta es la clase del percentil 40. Necesitamos ubicar la frecuencia absoluta. Nos ubicamos en nuestra columna de la frecuencia absoluta. Dice que es la frecuencia absoluta, pero de la clase que antecede a la clase del percentil 40. Esta es la clase del percentil 40. ¿Cuál es la clase que le antecede? Esta. Que vamos a ubicar de esta clase que le antecede es la frecuencia absoluta. Vamos a sombrearla porque ese valor lo vamos a necesitar. Bien, entonces ya tenemos los valores. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada de la clase que le antecede a la clase del percentil 40. Tenemos el límite inferior. También necesitamos, en nuestra fórmula, f sub i, que no es más que la frecuencia absoluta de la clase del percentil 40. ¿Cuál es la clase del percentil 40? Toda esta, la clase número 2. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase número 2? Lo buscamos en esta columna. Noten ustedes que la frecuencia absoluta en esta columna es 16, por lo que ese valor allí que vamos a sustituir va a ser 16. Listo. Una vez que ya identificamos nuestros datos que necesitamos a sustituir en la fórmula, procedemos entonces a sustituir los datos para ubicar nuestro percentil 40. Bien, entonces iniciamos. Aquí tenemos la formulita y entonces vamos a resolver las operaciones indicadas en nuestra fórmula. K por n más 1 entre 100 ya lo aplicamos anteriormente, que nos dio todo esto que ustedes observan aquí, es esta misma fórmula, que es la posición del percentil. ¿Cuánto nos dio la posición de este percentil? Este producto dividido entre 100, ¿cuánto nos dio? Aquí lo tenemos, 144. Entonces, ese 144... todo este 100 que nos dio 144 lo vamos a restar lo restamos con la frecuencia absoluta de la clase que le antecede. La frecuencia absoluta de la clase que antecede a la clase del percentil 40. Tenemos la columna de la frecuencia absoluta. Aquí la tenemos, la frecuencia absoluta de la clase que le antecede. Y entonces, ¿qué es 10? Entonces, vamos a operar entonces. Vamos a restarlo. Y nos da 4,4. Esta resta nos da 4,4. De esta resta la vamos a dividir entre la frecuencia
absoluta acumulada de la clase del percentil 40. Entonces, colocamos signo igual, seleccionamos el resultado de la presión anterior, lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase del percentil 40. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de nuestra clase 2, que es la clase del percentil 40? La frecuencia absoluta es el 16. Lo seleccionamos y le damos Enter. Y allí tenemos entonces nuestra división. Bien, una vez que ya resolvimos todo esto, ahora procedemos a realizar el producto. El resultado de esta división lo vamos a multiplicar por la amplitud. ¿Cómo vamos a determinar la amplitud? Muy sencillo, presten atención. Nos podemos ubicar entonces en la clase de nuestro percentil 40. Vamos a restar el límite superior menos el límite inferior. Sería 169 menos 162. Vamos a agregarlo por aquí. Entonces va a ser igual, la amplitud va a ser igual a 169, que es el límite superior, menos el límite inferior, que es 162. Y nos da igual a 7. Entonces esta división lo vamos a multiplicar por la amplitud que nos dio 7. Entonces si tomamos la siguiente celda, colocamos signo igual. Entonces el resultado anterior de la división lo vamos a multiplicar por la amplitud. Noten ustedes que estamos realizando las operaciones que nos indica la fórmula. Por la amplitud, y nos da igual a 1,925. Bien, entonces noten ustedes que estamos trabajando con nuestra fórmula. Ya resolvimos esta resta, la posición lo restamos con la frecuencia absoluta acumulada de la clase que le antecede a la clase del percentil 40, lo dividimos entre la frecuencia absoluta de la clase de percentil 40 y ese resultado de la división lo multiplicamos ya por la amplitud. Noten ustedes que estamos haciendo las operaciones paso a paso para que no nos dé error, paso a paso. Bien, entonces el resultado de este producto nos falta ahora sumarle el límite inferior. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la clase de nuestro percentil 40? El límite inferior, veamos acá, tenemos la columna del límite inferior y la columna del límite superior. Entonces, como nos solicita el límite inferior de la clase del percentil 40, aquí lo tenemos, la clase del percentil 40, ¿cuál es el límite inferior? 162. Entonces, ese resultado anterior del producto, vamos a colocar signo igual, lo seleccionamos, ese resultado anterior le vamos a sumar, dimos que el límite inferior es 162, le vamos a sumar ese 162. Y le damos Enter y allí tenemos entonces el resultado final. Ya sustituimos nuestros datos en nuestra fórmula, resolvimos las operaciones indicadas y nos dio como resultado que el percentil 40 es igual a 163,925 y ubicamos nuestro resultado por acá. El resultado de nuestro percentil 40 es 163,925. Lo que hice fue situamos acá en la celda donde vamos a ubicar la respuesta, colocamos signo igual y seleccionamos la celda donde está nuestro resultado, le damos Enter y allí tenemos entonces el resultado. Noten ustedes que aquí lo que tenemos es las operaciones realizadas, lo que nos indica la fórmula paso a paso. Y entonces nos dio como resultado final 163,925. Si queremos analizar nuestro resultado, nos vamos a cuál es nuestra variable en estudio. Dice que son las estaturas de 35 estudiantes. De aquí que podemos decir que el 40% de los estudiantes tiene una estatura menor que 163,925. El 40% de los estudiantes tienen una estatura menor o igual a 163,925. Y bueno, hemos finalizado nuestro ejercicio por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.